Yo soy Mempo Giardinelli, soy escritor, tengo 60 años, que los cumplo hoy, el día de esta grabación. Yo no diría nada más, ¿no? Creo que el resto lo conversamos, y los que conocen mis libros, bueno, tienen ahí una idea, y el que no, ojalá que vaya y lea y ya. No, a mí no me gusta mucho hablar de mis. Digamos, puedo responder, puedo reflexionar, pero no la anunciación, así que dejémoslo ahí. Bueno, mi casa era una casa, yo diría, típicamente de clase media, del peronismo, una familia que eran antiperonistas en casa, gente muy liberal, mi padre un hombre de simpatía socialista, mi papá era un hombre de muy poca preparación, creo que tenía tercer grado de primaria nada más, un hombre empleado, había trabajado en panaderías, en comercio, qué sé yo, un vendedor de cosas. Y mi mamá era profesora de piano, y era un poco la intelectual de la casa, ¿no? Y era la lectora de la casa. Mi mamá era muy lectora, en una casa modesta, pero del mueble principal era la biblioteca. En esa época en Resistencia no había librerías, entonces los libros llegaban, se compraban en las revistas, solían traer cupones y se compraban por contrarreembolso. Vos encargabas a la editorial X tales libros y te los mandaban, una semana después venían. Yo tengo recuerdos muy lindos de mi mamá y mi hermana yendo a la estación del tren, me llevaban a mí de chiquito y iban a esperar que llegaban los libros y las revistas de Buenos Aires. Mi hermana, la única hermana que 12 años mayor que yo, que era una joven, digamos, muy lectora, ella fue bibliotecaria, estudió luego bibliotecología y fue de la primera camada de bibliotecólogos que salieron de la Universidad Nacional del Noreste. Así que, digamos, había una vinculación con el libro que era permanente. Yo me crié entre libros, en cierto modo. Mi mamá y mi hermana eran las lectoras de la casa. Mi papá mucho menos. Mi papá leía el diario cuando llegaba la noche, esas cosas, ¿no? Pero había un ambiente en el que se leía todo el tiempo. Es decir, leían de todo. Qué sé yo, en mi casa, supongo que eran los bestsellers de la época, mezclados. Yo recuerdo que ahí estaba de Stevenson, Alberto Moravia, de Andrés Gide, a qué sé yo, no sé, a Neruda o a Becker. Quiero decir, había de todo. Con los chicos hacen lo que hacen los padres. Es decir, si los chicos ven que el padre está todo el día haciendo zapping como un idiota 8 horas por día, el chico va a hacer zapping 8 horas por día como un idiota. Desgraciadamente es así. Si el chico ve que los papás leen o la mamá leen, los chicos van a leer. Entonces, yo creo que siempre he pensado que si soy escritor y soy un buen lector, creo que se lo debo a esa forma, a esa cosa natural, digamos. Yo jugaba con mis cochecitos y la autopista la hacía con libros. Quiero decir, si jugaba con soldaditos, el fuerte a tomar era una parva de libros o alguna enciclopedia que andaba dando vueltas. Entonces yo tuve una familiaridad, una amistad muy natural con los libros y con la biblioteca, ¿no? Así que digamos, ese es el ambiente en el que yo me crié. Hoy puedo explicarlo ya de grande, que la lectura me condujo a eso, sin ninguna duda, digamos. No recuerdo en qué momento, pero es una cuestión de imitación que todo chico que lee en algún momento intenta escribir. Yo no me recuerdo escribiendo desde niño, pero sí me recuerdo qué sé yo, cuando entré al Colegio Nacional, en primero o segundo año, sí, qué sé yo, por ahí deslumbrado con alguna chica que me gustaba, por ahí algún poema. Yo recuerdo haber cometido algunos plagios de Gustavo Adolfo Bécquer que deben haber sido espantosos. Bueno, tenía una libretita que perdí, donde yo hacía anotaciones, qué sé yo, no sé qué habría anotado. Por ahí algunos intentos, no lo tengo muy claro. Mi recuerdo más o menos de una escritura un poco más consciente, por ahí en lo que cuarto año nacional, haber tenido 15, 16 años, ahí sí recuerdo haber escrito un primer cuento que tenía un origen onírico, había soñado una cosa muy,
muy impactante. Supongo que habré leído en ese entonces por ahí a Edgar Allan Poe y me salió un cuento muy así, truculento. Y después tuve otras libretas. Y yo iba más o menos, qué sé yo, no era muy consciente, no sabía que iba a ser escritor, ni tampoco era un deseo. En esa época además no había talleres, nadie te leía, o sea, era una cosa secreta, era como llevar un diario, ¿no? Luego, cuando estaba por terminar la secundaria, sí me atreví a mostrarle algo a la que era mi profesora. En esa época enseñaba literatura en la secundaria. Teníamos literatura de cuarto y literatura de quinto, ¿no? Y esa profe fue muy importante para mí después, porque ella leyó, supongo que piadosamente, las cosas que yo... Y me dio muy buen consejo, me dijo, tenés que leer mucho, lee esto, y aquí me recomendó algunos libros, me dio una orientación, y leí. Después, a los 18, 19 años, yo estaba muy deslumbrado con Julio Cortázar, con el boom, ¿no? Estoy hablando de, qué sé yo, de los años 60 y pico, casi 70, ¿no? Sí, y ahí me deslumbró mucho, o yo me inventé la necesidad de escribir una novela, una cosa así. Cometí una novelita que se la di a leer a un amigo que era poeta un par de años mayor que yo, y él con toda franqueza me dijo, esto es muy malo, me dijo, mirá, tiene muchos lugares comunes, tiene estos problemas, me señaló algunas cosas, obviamente me dolió en el ego, pero me hizo mucho bien. Y después en el servicio militar, en la Colimba, ahí fue donde yo me di cuenta que era escritor, sí, me di cuenta que la literatura era lo que yo quería hacer. Yo estudiaba abogacía, yo empecé la facultad precozmente a los 16 años, yo hice toda la carrera, me tocó la Colimba a los 21 años, porque yo había pedido prórroga para terminar justamente, yo estudié Derecho, y cuando hice el servicio militar yo me di cuenta que yo con el Derecho no tenía ninguna empatía, no tenía nada, y ahí en el servicio militar leí 62 modelos para armar de Julio Cortázar, que había salido en ese tiempo, era la novedad. Después de Rayuela, digamos ya cuando Cortázar ya era... Y esa novela me conmovió mucho. Y durante el servicio militar escribí otra novela, muy mala también, o sea, son todas cosas que yo no he... Y ahí quedó, pero yo me di cuenta de que había como una especie de naturalidad, digamos que lo mío era escribir todos los días, que yo ya no me alcanzaba con las libretas, que me compré me acuerdo, una Olivetti, la letra 22 chiquitita. Fue una cosa importantísima en mi vida comprarme esa, además la compré con mis ahorros. Yo antes de la Colimba laburaba en tribunales, como empleado, y entonces me había ido juntando plata para comprar mi maquinita, ¿no? O sea, yo me dije, ahí ya mi vida estaba orientada hacia eso. Terminaría diciendo esto, yo creo que uno no decide ser escritor, sino que un día se da cuenta que lo es. Por lo menos esto es lo que me pasó a mí, ¿no? El medio imponía cierta cosa solitaria, yo vivía en una ciudad pequeña. Pensá que Resistencia, cuando yo tenía entre mis 15 y mis 20 años, Resistencia era una ciudad de 50 o 60 mil habitantes, tenía 20 cuadras pavimentadas, había 2 cines, y sé que había un teatro independiente, a mí me gustaba ir a ver ese teatro que hacían los sábados, pero era una vida bastante limitada. Y yo no conocía, sabía que había algunos escritores del pueblo, que en fin, que estaban... Pero en general eran viejos que uno los veía como gente distante, ni sé qué se habrá hecho de ellos, ¿no? Yo tenía un amigo, que era este amigo, que él era, digamos, el amigo intelectual que yo tenía, ¿no? Era el raro porque yo no era el raro, yo ni era traga, ni era demasiado estudioso, qué sé yo hacía las cosas de bolitico, ¿no? Pero sí, este era el tipo que siempre estaba leyendo, que después estudió filosofía, fue un filósofo muy competente, creo yo que un bastante buen poeta. Y él era un poco mi referente ahí, ¿no? Hoy
hoy es un hombre muy respetado, bueno, ya murió hace unos años, pero una figura muy respetada en la cultura del Chaco. Eduardo Fraquia se llama él. Y, y Eduardo, que era un amigo mayor, me llevaba 2, 3 años, yo lo convertí de alguna manera en el tipo que yo quería que él me leyera, ¿no? Su reconocimiento era importante para mí. Nunca me dio ese reconocimiento en realidad, pero me ayudó mucho, ¿no? Su crítica, él tenía buen ojo para esas cosas, además yo debo haber escrito cosas espantosas entonces. Y la verdad es que yo siempre lo quise mucho porque creo que su no aprobación fue muy estimulante para mí en esa época. Así que, y ese era prácticamente mi único amigo. Fue muy interesante, pasaron muchos años, después me fui, la vida me dio por distintos lados, me fui al exilio, y 20 y pico de años después lo reencontré y fuimos amigos hasta que él murió. Yo tuve mucha suerte en el lugar donde caí. Cuando yo decidí venir a Buenos Aires, primero vine con un par de contactos, así, había una revista que se llamaba Análisis, fines de los 60. Yo vine acá en el año 68, 69. Y laburé ahí, después hice un par de laburitos para una revista llamada Radiolandia, de una editorial Julio Korn. Cosas espantosas, ni me acuerdo qué, digamos, era un poco buscar hacer pie. Y tuve la suerte de caer a la editorial Abril por un amigo que yo, y había un proyecto nuevo, todo ha sido comienzo, mediados del 69, una revista que se llamó Semana Gráfica. Y era un proyecto muy original, muy revolucionario, para una revista que iba a combinar, digamos, la crudeza del mundo cotidiano, el crimen y demás, con la literatura y la sociedad. Un proyecto poco ambiguo, no tuvo mucha suerte. Y en esa redacción que se estaba formando, yo llegué y ahí me encontré con un grupo de gente que muchos fueron mis amigos, algunos todavía hoy son amigos, y entonces fue un ambiente muy interesante. Yo estuve ahí 1 año y medio y fue mi lugar, digamos, donde yo me vinculé. Bueno, ahí estaba Osvaldo Soriano, estaba Miguel Bonazo, estaba Carlos Llosa, Bracamonte, que después fue muy conocido en la revista Humor, estaba Nora Lafón, que esta mujer que anda ahí en televisión, estaba, qué sé yo, era una versión muy variopinta, Horacio de Dios, que era uno de los periodistas importantes de la época. Y para mí esa fue una escuelita muy interesante. Yo hice la colimba, y era una colimba periodística, digamos, hacer todas las cosas espantosas que todos los jóvenes periodistas tenemos que hacer, ¿no? Ese lugar fue un lugar para mí realmente deslumbrante, porque toda esta gente, yo era el más chico de todos. Yo era un pibe de 20 años y todo esto era gente de 25, 28, 30 años. A esa edad la diferencia es, qué sé yo, que con Osvaldo nos hicimos muy amigos, era mi compinche. Él me llevaba 6, 7 años y para mí era Dios, era el tipo que leía, el tipo que me enseñó la literatura policial que había que leer, la literatura negra, la valoración de la historieta como una posibilidad literaria, el sentido del humor en la literatura que yo no tenía, muchas cosas que yo las aprendí con ellos, que bueno, era un ambiente además, yo lo miraba de costado, porque yo era el pibe, no me decían el pibe a mí. En la redacción de al lado estaba la revista 7 Días, donde después, cuando cerró Semana Gráfica, pasamos todos a 7 Días. Bueno, Osvaldo lo pasaron a Panorama, que estaba en otro piso, pero la mayoría pasamos ahí. Estaba Roberto Vaca, estaba Otelo Borrón y Daniel Plin, el Sergio Sinay, estaba Norberto Fil, porque era el director de la revista. Estaba, después estuvo Tomás Eloy Martínez un tiempo, en otra redacción arriba estaba Olga Orozco, que era la jefa de redacción de la revista Claudia. O sea, había Pedro Orgambide andaba por ahí, era un ambiente extraordinario.
cierta familiaridad con toda esa gente. Juan Gelman, que era el director de... Él manejaba la página de la sección de internacionales en 7 días y en Panorama. Es decir, que uno iba ahí, te encontraba, siempre se hablaba de de lo que se leía, Buenos Aires tenía una vida intelectual muy importante. La época en que sale la editorial Jorge Álvarez, que crea toda una especie de mito, y había ciertas mitologías de la época que uno tenía que cumplir, los rituales de ir al cinearte, ir al Lorraine, los ciclos de cine sueco, francés o lo que sea. Para mí, que era un pendejo que venía de la provincia, esto era llegar a Babilonia, ¿no? Era una cosa... Así que fue muy importante para mí esa época. Yo siempre tuve un perfil muy bajo y muy marginal. Yo los veía muy admirativamente. Entonces, si las conversaciones las tenían ellos, yo escuchaba. Y así cuando había no sé, que podían ser o debates o cosas, o reuniones de cuadrícula, o que se iba a hacer tal o cual nota, bueno, yo cruzaba los dedos que no me mandaran las cosas más espantosas. Generalmente me mandaban a un tipo que lo había pisado un tren en Flores. Recuerdo una de las notas más lindas que me tocó, que para mí fue muy importante. No sé por qué alguien no podía viajar. No sé qué, me mandaron a General Villegas a hacer una nota sobre Manuel Puig, porque era la época en que Manuel él había publicado en el 67, creo fue, La Traición, y en el 68-69 salió Boquitas Pintadas. Y era una cosa, no sé cuánto vendería, pero como si hoy vendiera 100.000 ejemplares, era una cosa, era un tumulto. Y además esa cosa de que Manuel tenía, que era muy joven, era muy desenfadado, esa joven homosexualidad que tenía, que llamaba tanto en esa época. Estaban los milicos, era la época, qué sé yo, no sé qué general habrá estado, Onganía, Levington. Y me acuerdo que me mandaron a hacer una nota a General Villegas, a ver cómo era el pueblo de Manuel Puig. Y me acuerdo, para mí fue muy impresionante, porque el otro tipo famoso que parece que dio Villegas es Antonio Carrizo. Y la gente me hablaba de Carrizo, porque Carrizo estaba en la radio, en la televisión, y hablaban menos. No lo conocían mucho, y a mí me daba mucha rabia porque yo necesitaba que hablaran de Puig. Y me pasé 2 o 3 días, fue muy interesante. Hablé con parientes de Puig, amigos, y hice una nota que se publicó. No sé, alguna vez siempre digo que me gustaría recuperar las viejas notas que debo haber escrito. Ni sé si las firmaba, pero yo las reconocería tanto en Semana Gráfica como en 7 días, ¿no? Esa fue una nota grande, para mí fue una de las notas más grandes e importantes. Esa era una nota de ponerle, no sé, 4 páginas, 5 páginas, con muchas fotos. Fui con un fotógrafo que es un gran amigo mío, Carlos Bosch. Es un gran fotógrafo que está hoy vive en Luxemburgo. Fue uno de los grandes fotógrafos, yo creo que uno de los grandes fotógrafos argentinos. Y ahí nos hicimos muy amigos en ese viaje. Bueno, fui amigo para toda la vida, después hicimos muchas otras notas. Pero fue la primera nota, digamos, que tenía que ver con el mundo de la literatura, y una cosa, digamos, que era salir de la crónica roja, ¿no? En la que siempre yo estaba. Para decir la verdad, yo no me situaba a ningún lado. Yo era un perejil que estaba ahí dando vueltas. En realidad no. Yo no tenía. Mi grupo de pertenencia eran estos amigos con los cuales podíamos compartir o leer un cuento. Me acuerdo, Osvaldo, todo la gestación de Triste, Solitario y Final, íbamos a tomar ginebra, o a qué sé yo, o nos mamábamos a las 2, 3 de la mañana y caminábamos pensando lo que nos gustaría ser escritores, pero estábamos tan lejos. Y no había un grupo literario, no teníamos una referencia. Algunos apreciaban a un autor o a otro, algunos eran más... En esa época había mucho prejuicio contra Borges, que era una estupidez, pero bueno, es lo que había. Que la fascinación por ese Cortázar que estaba tan lejano, que no venía a la Argentina. Yo tuve un episodio con Cortázar en el año 71 en Chile, que fue para mí muy impactante. Si querés después te lo cuento. Fue cuando lo conocí. Pero digamos en el 69, 70, yo me sentía muy solo. Tenía estos 2 o 3 amigos. Había otro chico que era muy talentoso, que después lo mataron, las 3A, Mauricio Borghi, que era un talento ese pibe. La verdad, lo mataron muy joven. Había otro tipo que después, bueno, hoy es un periodista muy conocido, Alfredo Serra, que está en la editorial Atlántida.
yo estoy muy distanciado de Alfredo, pero ese entonces también era una pluma interesante. Y este pequeño grupo, éramos, qué sé yo, media docena, 8, que laburábamos ahí, nos juntábamos en el departamento de alguno, pero no era una referencia, yo no tenía una referencia literaria, no había nada, yo me sentía muy, salvo ese grupito, yo puedo decir que estaba muy solo, y cuando después empecé mi vida literaria ya en el exilio en México, ya habían pasado varios años, había otro tipo de experiencia. Yo empecé a escribir en ese entonces una novela, en el 72 empecé a escribir una novela, digamos, habiendo descartado todos los pininos, y siempre ahí yo tenía esa cosa con Cortázar, yo tuve mucho mambo con Cortázar, un poco porque fue muy formativo. Y en el 71 tuve una situación muy, muy tensa. 7 días me mandó a cubrir la visita de Fidel Castro a Chile, que lo había invitado Salvador Allende en el 71. O el 70, creo que era la asunción del mando de Allende. Sí, creo que era septiembre del 70, algo así. Y entre la gente que estaba ahí estaba Cortázar. Entonces me dijeron, mira, si lo podés entrevistar a Cortázar. Parábamos en el mismo hotel, había mucha gente, estábamos en el mismo hotel, no sé, al primero o segundo día, me lo encuentro en el ascensor. Yo lo reconocí ahí y le dije, mire, yo soy de una revista 7 Días de Buenos Aires, me gustaría entrevistarlo. Y él me dijo, yo no le doy entrevistas a revistas vinculadas con la dictadura. Me dice, no es una cosa personal, pero para su hebdomadario yo no voy a hablar. Recuerdo siempre que a mí me impresionó la palabra, yo no sabía qué era hebdomadario, ¿no? Que era la traducción que decía hebdomadaire, que es el semanario en francés. Y yo me quedé ahí, ¿qué me habrá querido decir? Y me quedé muy, muy contrariado, porque la verdad que me daba rabia que no me diera pelota, y al mismo tiempo yo quería decir todo lo que yo lo admiraba y demás, y no había podido. Toda una conversación de poner 5 pisos en el ascensor, el tipo salió y se fue. Yo me quedé muy mal con eso, y poner que estuve 2, 3 días, no me acuerdo, y le dejé una carta. Le escribí una carta muy sentida, diciéndole que bueno, que yo lamentaba mucho esto, que en fin, que yo no trabajaba para la dictadura, ni que la revista donde yo trabajaba era una revista, en fin, como cualquier revista, pero que además que yo no tenía una mala leche, que no le hacía reproches, pero le contaba mi dolor, digamos, de un joven contrariado. Ahí sí le dije todo lo que yo lo apreciaba y que me hubiera gustado, etc. Fue muy interesante porque 2 o 3 meses después él me escribió. Yo le daba mi dirección de la editorial, ahí le andaré, y él me mandó una carta que yo guardo, en algún lugar debe estar, y él me decía que bueno, sí, que él entendía y que me pedía disculpas, digamos, de haber sido descortés conmigo, bueno, pero que él no quería hablar para los medios argentinos. Me acuerdo que en esa época estaba también, habían ido de acá de la televisión, no sé de qué canal serían, estaba Magdalena Ruiz Guiñazú y Enrique Llamas de Madariaga, que eran los 2 jóvenes, digamos, de la tele, y que también él los había contrariado. Él estaba muy enojado, creo que era Onganía, no sé quién era, o Lanús, no sé quién era en ese entonces. Pero él no quería hablar con medios argentinos, y menos en Chile y en ese contexto. Entonces mandé una carta muy linda, ¿no? De alguna manera disculpa, diciendo que, bueno, que teníamos que encontrarnos, y que, bueno, que la próxima vez que nos viéramos, que íbamos a poder charlar. No se dio, obviamente. La otra cosa que me pasó dolorosa con él es que cuando en el año 84 la presentación de mi libro Luna Caliente, la primera presentación, para mí era muy importante, había ganado un premio en México, todo eso, fue el 14 de febrero del 84, y en la presentación, que ahí me acompañaba Juan Rulfo en la mesa, en el momento de empezar alguien vino y le deslizó a Juan la noticia, y yo siempre ahí pensé con dolor, la vanidad herida de que justo en la presentación de Mi Luna Caliente se le ocurre morir a Cortázar, la segunda putada que me hacía el maestro, porque obviamente Juan se conmovió mucho y se cambió todo el sentido de la presentación de mi libro. Fue un homenaje a Cortázar en el Palacio de Bellas Artes en México. Entonces dije, puta madre, ¿no? Así que esa fue la relación.
Yo creo que es una relación muy amorosa la que he tenido con Cortázar. Yo tengo la nostalgia, digamos, de esa charla que no pudimos tener, ¿no? Yo con la obra de Puig, digamos, obviamente que de los escritores argentinos, Cortázar y Puig han sido los que yo, incluyendo a Borges y Bioy y todo lo que hay que tener, pero digamos, creo que los más cercanos y que más posiblemente me penetraron mucho fueron ellos. Eh, yo no sabía que estaba empezando esa novela, en realidad yo la empecé en abril del 82, en plena Guerra de Malvinas. Un poco la cosa era, yo siempre digo que empecé a escribir pensando que iba a hacer algo, yo quería ir rápidamente, pensar, ¿qué es una novela de Malvinas? Esta locura tiene que dar una novela, como nos pasó a muchos, ¿no? Esto uno lo sabe luego, pero en ese entonces, y yo empecé esa novela pensando, a partir de la pregunta que yo me hacía era, ¿a dónde va ese país? Mirado desde 11.000 kilómetros de distancia y 7 años de exilio en ese entonces, ¿no? ¿Qué era eso? Y rápidamente me fui dando cuenta en la medida en que avanzaba, que fui escribiendo cosas, que cambiaba el tono, que aparecían personajes, aparecía una cosa muy recurrente a mirar hacia atrás, ¿no? La pregunta correcta no era a dónde va, sino a dónde viene ese país. Y entonces ahí yo me fui metiendo mucho en lo que me parecía lo que yo más podía conocer, que era mi propia familia, digamos, ¿no? Que finalmente es lo más directo, intenso y fuerte que uno tiene en la vida, que es, digamos, tu educación, tu formación, familia inmigrante, familia de inmigrantes de distintas ramas, de distintas nacionalidades, quiero decir, la formación de un imaginario y de un sentido patrio como el que se tuvo en la primera mitad del siglo XX, que eran las clases medias emergentes del peronismo, ¿no? Y eso es más lo de Puig que lo de Cortázar. Yo hoy puedo reconocer que, aunque Puig era mayor que yo y demás, pero digamos, el imaginario de Puig en Villegas, cuando yo conocí Villegas, no era demasiado distinto del que yo me podía encontrar en Resistencia, ¿no? O el que pueden tener a otros escritores hoy, yo pienso que son cierta Rosario que cuenta Angélica Gorodischer, o no sé, la ciudad de San Francisco contada por Fernando López, o Bahía Blanca contada por Amalia Jamili, o en algunas cosas que se le filtran a Guille Martínez, acerca de, y es lo mismo, es decir, todos nos formamos en un tipo de sociedad provinciana que sin duda Manuel fue el que la convirtió en un arte muy, muy vivo, porque bueno, él creo que él lo que hizo fue esa maravillosa combinación. Cortázar también la hizo de toda la modernidad, lo que después fue también, o en esa época se llamaba el arte pop, ¿no? Que te permitía, iba desde el collage qué sé yo, hasta, no sé, hasta los hierros viejos, la literatura, la música y todo lo que vino después, ¿no? Creo que en ese sentido fue un gran precursor y es muy probable, yo no tenía consciente, pero es muy probable que durante la escritura de Santo Oficio, junto con otras influencias que para mí eran más reconocibles, son más reconocibles, hayan estado, ¿no? Yo siempre pienso que la literatura es una continuidad de la literatura, de modo que siempre estamos reescribiendo, reprocesando, sobre todo reprocesando, más que reescribir, lo que hacemos es reprocesar, ¿no? En un momento dado yo sentí que, lo dije alguna vez, yo sentía que estaba condenado a novela perpetua, que no iba a terminar más y que yo no sabía no sabía terminar eso. Me ayudó mucho la tecnología. Yo empecé en el 82, para el 85, 86, yo era una cosa intransportable ya, de papeles y de hojas y apuntes, que los guardo todavía. Yo tengo esa caja, una caja de zapatos, dos cajas, doble caja. Y en el año 86 me invitaron a dar un curso en una universidad en Boston, Estados Unidos. Fue la primera experiencia que yo tuve de profesor visitante de Estados Unidos. Y fue un semestre. Y ahí, en ese semestre y en Boston, me compré la primera
no eran computadoras, pero digamos, era una mezcla de máquina eléctrica con las viejas Commodore. Pero era un procesador muy modesto, si uno lo ve hoy, era un procesador de textos. Y ahí entré en toda esa tecnología de copiar y pegar, ¿no? Que de alguna manera me empezó a ayudar. A partir de ahí, los próximos años, entre el 86, yo volví en el 86 con ese equipito y a fines de ese año, me acuerdo, Osvaldo se había comprado su primera Apple y estaba deslumbrado, ¿no? Estaba deslumbrado. No, me dice, ¿qué te compras esa porquería? Digo, ¿cómo porquería acabo de comprar? No sé cuánto había. No, dice, pero tenés que ver lo que es esto. Y él tenía una Apple, la primera cuadradita, la Mac Plus. Y era una maravilla, realmente no la veía. Y podía hacer muchas más cosas. Y lo interesante es que yo empecé ahí con el procesador chiquito primero y después con la primera Mac Plus empecé a pasar ese monstruo. Que yo ya no podía con él, no podía manejarlo, pero físicamente lo podía manejar. Porque además en esa época, antes vos tenías que cortar con tijera, pegar con esa cinta scotch que era espantosa, que se ponía vieja y se amarillaba y te arrancaba todo. Tenía que con borradores, volver a pasar páginas enteras. Era un espanto, uno piensa hoy, era un laburo infame. Y esto me empezó a ayudar mucho. Y creo que debo haber tardado 1 o 2 años en pasar todo ese material. A medida que lo iba pasando, lo iba ordenando, prolijando. Ahí fui encontrando mejor el tono de las voces. Empecé a darme cuenta de la importancia de que cada voz sonara diferente porque tenía que ser propia. Es decir, la idea del concierto polifónico, la coralidad, me ayudó mucho la tecnología, muchísimo. Hago las dos cosas, digamos. Déjame terminar de contar primero Santa Oficina, porque yo Santa Oficina de la Memoria no la terminé. Ahora creo que la terminé hace la última versión. Porque después de esa versión que yo terminé, salió la primera versión, la primera edición, pero yo después la seguí trabajando. En realidad, entre la primera edición y la última de Ediciones B, hay como 100 páginas de diferencia. Que fui despojando, apretando. Yo creo que la última versión es la que yo creo que es definitiva, ¿no? Hoy escribo en las Mac, pero tengo mi libreta, ando siempre con mi libreta encima. La libretita esa que está ahí, y hago apuntes, trato con cierta disciplina de llegar a la noche y por ahí no lo hago, pero yo manuscribo todo el tiempo, en un micro, en el tren, en el avión, que sea en el banco, donde ando por ahí. Siempre estoy con papelitos y con alguna libreta. Siempre estoy anotando cosas que se me ocurren y que me parece que pueden tener recuperación. No todo, por supuesto, la gran mayoría es desperdicio. Pero no es que me siento a escribir y entonces solamente escribo en el ordenador, para nada. A veces sale, a veces sí, a veces puedo. Me da lo mismo, o sea, si hay alguna idea que viene y vale la pena, bienvenida sea, así sea en un mantel de restaurante, ¿no? Soy poco riguroso con mis horarios, debería ser más, estoy tratando de ser más disciplinado, pero bueno, yo tengo una fundación que me lleva mucho tiempo, escribo artículos periodísticos que me roban tiempo, tengo muchos pedidos, por ahí una conferencia, un curso, un taller, todas esas cosas me distrae mucho. Trato, mi organización, trato de dedicarme a la mañana, cuando los chicos van al colegio, tengo una cierta tranquilidad, teóricamente de 9 a 12, digamos de 8:30 a 12, es el tiempo en que teóricamente estoy escribiendo, estoy en mi escritorio, estoy en el ordenador, tomo unos mates y tengo cierta calma, pero bueno, también como a cualquiera, ¿viste? Por ejemplo, yo trato de no mirar los mails, trato de no navegar, navego muy poco en internet, no me enteré porque si no me distraigo como loco. Pero bueno, no siempre a veces estoy papando mosca, a veces leo algo, qué sé yo. Pero se supone que es el tiempo que tengo de concentración laboral, o a veces a la noche.
A la noche, si no estoy demasiado cansado, nosotros tenemos 2 chicos y bueno, y los chicos exigen movimiento, como es lógico, ¿no? Entonces, pero no son los chicos la excusa para no escribir. En realidad, yo no escribo más o no me dedico más por vago que soy, por disperso, porque me interesan muchas cosas, porque me gusta, qué sé yo, me gusta hacer cosas, me gusta bricolaje en la casa, me gusta manejar la intendencia de la casa, yo hago las compras, voy a la feria, me gusta cocinar, me gusta ocuparme del jardín. O sea, para distraerme soy fenómeno, tengo 400.000 excusas y lo vivo mal a veces con mucha culpa, ¿no? Me gustaría poder dedicarme más a la escritura, pero bueno, supongo que también son momentos, cuando estoy caliente con una novela, no puedo parar y le meto, o sea. Pero no tengo una disciplina, creo que el escritor es una persona normal. No tengo la imagen del escritor como nada extraordinario, ni mucho menos de mí, pero tampoco de los ajenos. Somos más bien, que sea una especie bastante neurótica, que si se aprende a luchar y a derrotar la propia vanidad, se puede ser una mejor persona, cosa que no muchos colegas consiguen, desgraciadamente, porque eso pasa en nuestro oficio. Y dentro de la normalidad de las personas uno hace la vida que hace cualquier laburante. Yo laburo, vivo de esto, o trato de vivir de esto, con lo cual este es mi trabajo, tengo que ser serio, tengo que ser responsable, y también esquivo las cosas que quiero esquivar, ¿no? Pero sometido a que tengo que ganar el puchero en mi casa. O sea, digamos, si tengo que dar un curso o tengo que escribir una conferencia y pasarme una semana preparando un paper de 14 cuartillas porque tengo que leer en un congreso, yo preferiría estar escribiendo un capítulo de mi novela, pero tengo que estar dedicado a ese paper. Yo creo mucho en los códigos diferentes. Yo creo que ahí es decir, a ver, no creo en la periodistización de la literatura ni en la literaturización del periodismo. No solo que no creo, sino que los detesto. Es decir, cuando yo escribo periodismo, estoy escribiendo periodismo. Yo no hago literatura en el periodismo. Estoy trabajando con lo que se supone es la búsqueda de la verdad. Estoy trabajando con el apuro del plazo y estoy atrás del mango que me va a traer ese texto. Y eso es una cosa que condiciona esa escritura y le da una practicidad para eso. Y si me aparece una hermosa metáfora, me la guardo y me la afano para cuando escribo literatura. En la literatura trabajo para la ficción, para la mentira permitida, trabajo para la imaginación pura, no tengo más tiempo que el texto necesita y le doy todo el oficio del escritor es descubrir cuál es el tiempo que necesita el texto. No tengo condicionantes, no lo hago por plata y tengo los 2 ojos puestos en la literatura. No un ojo en la literatura, el otro en el cine, en el periodismo, en el diario Clarín, o si Eña te da pelota. Yo estoy fuera de eso, ¿sí? Me concentro totalmente. Entonces, es como que uno tiene que mover la palanquita, ¿no? El switch, y cuando hago literatura, hago literatura. Y es lo único que me importa, esa es mi vida y es el momento en que me siento mejor en la vida, digamos. Para mí, mi familia, el amor, mis valores y la literatura son lo que hacen a mi vida, en realidad, y en ese orden, además, ¿no? Este cuento se titula Sueño del exiliado. Ha vuelto a casa. Después de más de 10 años de vivir transterrado como un potus, se acabó la dictadura y las calles están llenas de sonrisas y de cantos, de banderas, muchachas hermosas y carcajeantes chicos que festejan la caída del tirano. Ahora sí, lo que pareció un sueño durante una larga década se hace realidad y él vuelve a casa como un guerrero exhausto pero cubierto de gloria, y lo reciben la familia y los amigos. Y esa misma primera noche todos organizan una cena bien regada, con los vinos del país a la que asiste para su sorpresa el amigo más querido de la infancia. Y yo que te creía muerto, le dice, todos estos años pensando que te habían secuestrado, imaginando tormentos y el asesinato más cobarde, venga ese abrazo, hermano, y el abrazo viene y se estrechan como viejos camaradas, como amantes a los que la vida separó. Y él come y bebe y canta, con todos canta y bebe y come, y es una fiesta que por supuesto quisiera que no termine jamás. Ha llorado tanto,
Ha sufrido tanto la lejanía y el destierro le ha quitado tanto ánimo, les dice a todos a la hora del discurso, que mañana tendré que recorrer la ciudad calle por calle, manzana por manzana, para recuperar el pasado y recargar las baterías agotadas, para recordarme en el paisaje urbano como un gorrión que vuelve, que necesita posarse en las mismas viejas ramas de los mismos viejos lapachos. Y en medio del aplauso de bienvenida y de la emoción que lo gobierna y que lo ha ido descontrolando poco a poco a lo largo de esa jornada inolvidable, de pronto alguien le dice que lo llaman a la puerta y él gira y va y se encuentra con la muchacha que amaba cuando debió partir, cuando la triple tragedia que fue la dictadura y tener que dejar a esa joven a la que amaba y amó siempre y enterarse después que estaba desaparecida, esa palabra maldita de macabro significado. Ella está ahí ahora, joven y espléndida, refulgente como en todos sus sueños y recuerdos, y le sonríe y le dice, yo tampoco estoy muerta, la dictadura ha caído y mañana sale el sol, te lo prometo. Y todos cantan y bailan alrededor de ellos y él de súbito se da cuenta de que algo falla. Hay como una velocidad en el baile, un vértigo irrefrenable en todo lo que acontece. Y entonces advierte que vive una situación ya conocida y dice para sí mismo y en voz muy queda que quizás es todo un sueño, otro maldito sueño del que es probable que vaya a despertarse justo cuando empieza a creer que de veras está en la ciudad y en la casa de su infancia. Y ese es el momento. Recuerda de pronto, porque de pronto recuerda que ya ha soñado todo eso. Ese es el condenado momento en que le toca despertarse. Y en efecto, despierta.